Precios del petróleo a nivel mundial se mantienen artificialmente. Bandas criminales atacaron la mayor cárcel de Haití y liberaron a cientos de presos. Aunque aún no hay cifras oficiales, agencias de noticias hablan de 3.597 reos fugados. Venezuela tiene ya fecha de elecciones. Serán el próximo 28 de julio. Y al cierre de esta edición les mostraremos el regalo que le hizo la aerolínea más antigua de Noruega a sus clientes con motivo de su 90 aniversario. Ellos invitaron a todos los noruegos de 90 años de edad a un viaje. Elecciones en Venezuela y violencia en Haití, lo más destacado de la presente semana. Bienvenidos. Melanie. Así es, varios temas interesantes y preocupantes para abordar en esta edición. Comenzamos de inmediato. Haití no deja de ser noticia. Las bandas criminales siguen dominando amplios territorios y este fin de semana tomaron la mayor cárcel del país, ubicada en Puerto Príncipe, y liberaron a centenares de presos. La Penitenciaría Nacional albergaba a más de 3.600 reclusos y aunque aún no hay cifras oficiales, agencias de noticias hablan de 3.597 reos fugados, basándose en datos del colectivo de abogados para la defensa de los derechos humanos. El ataque ocurrió en la noche del 2 de marzo, dejando unas 10 personas fallecidas y a varios reclusos y personal penitenciario heridos. Los hechos propiciaron que el gobierno decretara estado de emergencia y toque de queda. El día lunes, las bandas criminales intentaron tomar el control del principal aeropuerto internacional, mientras que el líder de una de las principales pandillas amenazó el día martes con una guerra civil que desembocará en un genocidio si el primer ministro haitiano sigue en el poder. En economía, el Bitcoin rompe la barrera de su cotización. Efectivamente, la moneda tecnológica alcanzó su mayor precio de la historia al cotizar, escuchen bien, $69.000. El récord fue impulsado por los gigantes financieros estadounidenses que han invertido miles de millones de dólares en su compra. Grandes fondos de inversión como BlackRock, Fidelity y Grayscale comenzaron a negociar con la moneda tras la aprobación de las autoridades estadounidenses. Varios analistas presumen que su precio podría subir aún más, aunque advierten que las criptomonedas son notoriamente volátiles. El nuevo récord representa otro momento dramático en la turbulenta historia de la divisa que terminó cotizando a $60.000. Esta semana también fue noticia la escandalosa filtración sobre la conversación de altos mandos militares de la Fuerza Aérea de Alemania, donde discuten ataques al puente de Crimea y otros objetivos en Rusia. En el audio, los oficiales presuntamente comentan sobre posibles ataques no solo a la infraestructura militar, sino también civil. Además, discuten cómo los misiles de largo alcance Taurus, que Alemania estudia enviar a Kiev, podrían ser efectivos y cómo podían preparar a los militares ucranianos en tan poco tiempo. Moscú exigió explicaciones al embajador alemán, ya que a su juicio tales acciones demuestran claramente su implicación directa en el conflicto ucraniano, ya no solo como patrocinador de armamento. La autenticidad del audio fue confirmada por el propio gobierno alemán, quien atribuyó la filtración a un error personal de uno de los participantes que se conectó a través de una línea no segura. Atención, los precios del petróleo se mantienen artificialmente. Los países de la OPEP Plus, liderados por Arabia Saudita y Rusia, insisten en su política de reducción de bombeo con el fin de sostener artificialmente el precio del crudo. La medida supone la retirada del mercado de 2 millones de barriles diarios. De esa cifra, la mitad corresponde a Arabia Saudita, que lleva meses restringiendo su producción a apenas 9 millones de barriles diarios, algo muy lejos de su capacidad. Moscú aporta con 500.000 y el resto se lo reparte Irak y Emiratos Árabes. La OPEP Plus lleva años aplicando este tipo de recortes, política que redobló durante la pandemia cuando el consumo mundial de petróleo se desplomó por la paralización de la economía. Malas noticias para los reggaetoneros, crean máquina para silenciar este ritmo. Se trata del Reggaeton Gone, inventada por el argentino Ronnie Bandini con el fin de bloquear altavoces que reproducen la popular música. Tras sufrir los gustos musicales de su vecino, Bandini puso manos a la obra y desarrolló una máquina que funciona con inteligencia artificial y bloquea
automáticamente el ritmo. Tras hacer público su invento en redes sociales, a Bandini hoy lo comparan con Messi y Maradona en la Argentina, mientras que para muchas otras personas es un héroe merecedor del Premio Nobel de la Paz. Más de 100 nuevas especies marinas fueron descubiertas por un equipo internacional de científicos que logró explorar el fondo marino en el Pacífico Sudeste frente a las costas de Chile. Con la ayuda de un robot submarino que es capaz de descender a profundidades de 4.500 metros, lograron mapear más de 52.000 kilómetros cuadrados de fondo marino, permitiendo el descubrimiento de 4 montañas submarinas nunca antes vistas. La expedición que se realizó entre el 8 de enero y el 11 de febrero también permitió identificar más de 100 especies, entre ellas corales de aguas profundas, esponjas de vidrio, erizos de mar, langostas y otras especies que aún no han sido identificadas. Los datos y las imágenes recopiladas ayudarán a avanzar en los esfuerzos de Chile para establecer un área marina protegida en alta mar a lo largo de las dorsales de Nazca y Salas y Gómez. ¿Han oído ustedes hablar del Sepak Takraw? Pues es el deporte que está haciendo olvidar el vóley. Este deporte, que se inició en Asia, cada día gana más adeptos debido a su espectacularidad. Muy parecido al vóley, pero en lugar de utilizar las manos se utilizan, escuchen bien, pies y cabeza para peripecias acrobáticas de los jugadores. Tiene también gran similitud al fútbol, aunque es mucho más antiguo. El deporte de origen asiático surgió del Kuhu, un entretenimiento chino que se jugaba hace miles de años y consistía en lanzar un balón hasta hacerlo entrar en una pequeña red elevada a 10 metros. La influencia china generada por el comercio tanto con Indonesia, Tailandia y otros países del sudeste asiático dio lugar al Sepak Takraw, que hoy se difunde abrumadoramente. Francia se convirtió este lunes en el primer país del mundo que incluye el derecho al aborto en su constitución tras una votación histórica que contó con un amplio respaldo de 780 legisladores a favor y 72 en contra. De acuerdo a medios locales, alrededor del 85% de la población apoya la reforma. Reanudarían búsqueda del vuelo de Malaysian Airlines a 10 años de su desaparición. Una empresa norteamericana con tecnología de punta ofrece retomar el rastreo de la nave. Rusia calificó como una provocación los ejercicios que la OTAN realiza cerca de su frontera, los cuales pueden incrementar la tensión en la región. En los ejercicios denominados Respuesta Nórdica 2024 participan más de 20.000 soldados de 14 países y se estarán desarrollando hasta el próximo 15 de marzo en el norte de Finlandia, Noruega y Suecia. Trump arremete contra los migrantes, los comparó con Hannibal Lecter de la película El silencio de los inocentes, acotando que son gente de manicomio y cárceles. Organización Internacional para las Migraciones de la ONU informó que el año 2023 resultó ser el más mortífero para los migrantes. La organización informó que al menos 8.565 personas perdieron la vida, la cifra más alta en toda la historia. El número de muertos aumentó un 20% en comparación con el 2022. El presidente argentino Milei ordena el cierre de la agencia de noticias Telam. Embarcado en desmantelar o privatizar empresas públicas, la policía bloqueó el ingreso a sus empleados. Desaparece así 80 años de tradición informativa. Gobierno de Estados Unidos investigará si los vehículos inteligentes fabricados en China plantean riesgos para la seguridad nacional. La Casa Blanca cree que los coches podrían recopilar datos sensibles sobre los ciudadanos y la infraestructura del país. Cohete SpaceX arriba a la estación espacial. La tripulación, que está conformada por 3 estadounidenses y un ruso, permanecerán 6 meses en el espacio. Moscú advirtió que las instalaciones en el norte de Europa, donde se desplieguen armas nucleares estadounidenses, se convertirán en objetivos legítimos en caso de un enfrentamiento militar directo entre Rusia y la OTAN. Nikki Haley abandonó la carrera presidencial. Tras su desastroso resultado en el supermartes, la ex embajadora de la ONU ha desistido de enfrentar a Trump.
Atención, importadores de neumáticos denuncian la presencia de cauchos preñados en Venezuela. Esta práctica consiste en introducir neumáticos más pequeños dentro de otros hasta 4 en 1, con el fin de reducir el costo del transporte y en muchos casos evadir el pago de los aranceles. Manipular los neumáticos de esta manera destruye las pestañas del caucho y lo torna peligroso para quien lo adquiere, por lo que los importadores han hecho conocer a las autoridades su preocupación por esta práctica. Corresponde, dicen, a las aduanas evitar el ingreso de estas llantas que son importadas por personas inescrupulosas que lucran con la seguridad de quienes las adquieren. Esta semana se conoció que la elección presidencial en Venezuela se realizará el próximo 28 de julio. El anuncio lo hizo el máximo ente comicial del país. Elección presidencial del 2024, el día 28 de julio del presente año. De esta manera, Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, anunció al país y a la comunidad internacional la fecha de la votación. Desde el 18 de marzo hasta el 16 de abril, los venezolanos podrán inscribirse o actualizar sus datos en la jornada especial de registro electoral nacional e internacional, mientras que la postulación de candidaturas será del 21 al 25 de marzo. Los candidatos tendrán 21 días para hacer campaña, iniciando el 4 de julio y finalizando el 25 del mismo mes. Estados Unidos prorroga las sanciones contra Venezuela. Las medidas que han sido motivo de cuestionamiento internacional llegan tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral de efectuar elecciones presidenciales el próximo 28 de julio. Según los Estados Unidos, Venezuela constituiría una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y su política exterior. Por su parte, el gobierno venezolano rechazó de plano lo que califica como injerencia en sus asuntos internos. Las medidas que afectan la economía del país están dirigidas al sector petrolero y gasífero venezolano. Voceros gubernamentales acotaron que la posición del gobierno norteamericano viola el espíritu de los acuerdos de Barbados firmados con la oposición, que entre otros temas mencionaba el anuncio de la fecha de las elecciones. Ministerio Público pidió establecer penas de hasta 4 años de prisión por actos de maltrato animal, así como multas de 1.000 a 2.000 unidades tributarias. Para quien haya dado muerte a un animal doméstico, propone hasta 6 años de prisión y multas de 600 a 1.000 unidades tributarias. Zarparon de Venezuela rumbo a Estonia e Indonesia más de 300 toneladas de cacao cosechado en Mérida. En total, 12 contenedores se dirigen a Europa Oriental y el sudeste asiático. Más de 200 delfines que quedaron varados este lunes en una playa en el estado Falcón fueron rescatados por al menos 150 personas que participaron en las labores de reorientación de la especie a mar abierto. Solo uno de los delfines falleció y las autoridades realizan los estudios para determinar el motivo del suceso. Las noticias positivas también están en el mundo de la aviación. La aerolínea más antigua de Noruega arribó a su 90 aniversario en febrero de este año y como parte de su celebración decidió hacer un regalo a sus clientes de esa misma edad. Ahora todos los noruegos de 90 años podrán volar gratis con ellos durante el 2024. El director comercial de la aerolínea Widerøe informó que en Noruega existen más de 15.000 personas celebrando esa edad y explicó que la oferta es para quienes cumplan 90 años durante el 2024, siempre y cuando reserven y completen el viaje durante el año. La empresa inició una gran campaña en los medios tradicionales como la televisión y la prensa escrita, así como en redes sociales para despertar el deseo de viajar. Con este gesto positivo, digno de aplausos, la aerolínea entrega no solo un boleto a un destino físico, sino también a un mundo de aventuras y recuerdos. Así, la dinámica global esta semana. Como siempre, gracias por su gentil atención.